hermanas. Me alegro estar aquí otro sábado en su presencia de Dios, en la presencia de ustedes. Gracias por otro momento estar con nosotros aquí escuchando la palabra, acercándonos más a Dios, especialmente en estos momentos tan difíciles que estamos viendo, hermanos y hermanas. Pero no hay que perder la fe, hay que seguir fuerte, seguir haciendo la voluntad de Cristo y más que todo no alejarnos de su presencia, que es muy importante. Hoy, hermanos, antes de empezar me gustaría hacer una oración. Señor Jesús, háblanos en esta noche. No queremos solamente escuchar una predicación bonita. Necesitamos que tu Espíritu Santo toque nuestro corazón, levanta al cansado, fortalece al débil. Y si alguien está comenzando a hundirse espiritualmente, hoy vuelve a extender manos sobre su vida. Hoy el título de la oración, de la predicación es No te hundas mirando la tormenta. Es sobre Mateo 14. Hay personas que aman a Dios sinceramente, pero últimamente sienten que algo cambió dentro de ellos. Ya no tienen la misma paz, ya no tienen la misma fuerza. Y aunque sigan adelante, por dentro sienten un cansancio que no saben cómo explicar. A veces uno llega a la iglesia sonriendo, saludando a todos, escuchan la predicación y hasta dicen amén, pero en el fondo sabe que han estado peleando con pensamientos, preocupaciones y luchas que nadie más conoce, solo el Señor. Y mientras meditaba esta historia de Pedro, sentía fuerte en mi corazón que muchos creyentes están pasando exactamente por eso. No dejaron de amar a Jesús, tampoco quieren alejarse de Dios, pero el viento ha sido demasiado fuerte últimamente. Esos días de ansiedad, de depresión, de batallas mentales, y poco a poco comenzaron a sentirse agotados espiritualmente. Por eso esta historia toca tanto el corazón, porque Pedro no se hundió por falta de amor hacia Cristo. Pedro se hundió porque por un momento dejó de mirar a Jesús y comenzó a enfocarse en las tormentas, en el viento, en el mar. Y así nos pasa a muchos hoy, hermanos y hermanas. Mientras unos miran a Cristo, mientras que miramos a Cristo, hay fuerzas para seguir caminando. Pero cuando la mente se llena de miedo, de problemas, hasta de tormentas, el corazón, el espíritu, comienza a debilitarse. Y quizás hoy hay personas que aquí llevan tanto tiempo sintiéndose así, como si estuvieran peleando solos contra las olas, como si estuvieran peleando o tratando de mantenerse firmes mientras por dentro sienten que se están hundiendo lentamente. Pero lo hermoso de esta historia, hermanos, la historia de Pedro, es que él comenzó a hundirse, pero Jesús estaba cerca de él. Y mientras Jesús esté cerca, todavía hay esperanza para levantarse, para seguir, para no rendirse. Con esto me gustaría empezar con la Biblia que dice en Mateo capítulo 14, del 22 al 31. Y la escritura dice así: Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario.
Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Amén y amén. La Biblia dice que Jesús mandó a sus discípulos entrar en la barca. Y eso es lo que más me impacta de esta historia, hermanos. Porque muchas veces pensamos que la tormenta solamente llega cuando uno está lejos de Dios. Pero ellos estaban siguiendo a Jesús, estaban caminando con Él. Y aún así terminaron en medio de los vientos y de las olas. Y así vino la tormenta. Porque muchas veces pensamos que si estamos bien con Dios, entonces nunca vamos a pasar momentos difíciles. Pero en la realidad, hay tormentas que llegan incluso cuando uno está obedeciendo. Cuando uno está yendo a la iglesia, leyendo la Biblia, haciendo todo bien a los ojos del Señor. Hay temporadas donde una hora busca a Dios y sigue viniendo a la iglesia, pero aún así siente una batalla fuerte en la mente, en el corazón. Hay momentos donde el cansancio emocional comienza a crecer en silencio y la persona trata de seguir adelante sin que nadie se dé cuenta realmente de lo que está peleando por dentro. Y creo que muchos conocen esa sensación. Queremos disimular estar tranquilos, queremos descansar, queremos confiar en Dios, pero hay pensamientos, preocupaciones y luchas que no dejan en paz la mente y el espíritu. Y entonces la Biblia dice que Jesús apareció caminando sobre el mar. Lo que para los discípulos era imposible, para Cristo estaba debajo de sus pies. Y eso es poderoso, porque aquello que a ti te está haciendo temblar, Jesús, Dios, ya lo tiene bajo control. La tormenta que casi te destruye, Cristo la puede caminar. El problema fue que Pedro comenzó bien. Mientras Pedro estaba mirando a Jesús, él caminaba sobre el agua. Y ahí es donde esta historia toca tanto mi corazón, hermanos. Porque Pedro no caminó sobre el agua por su propia fuerza. Él podía mantenerse firme mientras tenía sus ojos puestos en Jesús. Pero cuando comenzó a enfocarse demasiado en el viento y en las olas, y honestamente, así le pasa a mucha gente hoy. Aman a Dios, quieren seguir adelante, pero tienen tantas preocupaciones ocupando la mente y tantas luchas encima, que poco a poco el miedo empieza a ocupar el lugar donde estaba la fe. Y sin darse cuenta, comienzan a hundirse emocionalmente, espiritualmente y hasta mentalmente. No porque dejaron de amar a Dios, sino porque la tormenta comenzó a ocupar demasiado espacio entre ellos.
Y cuando Pedro quitó sus ojos de Cristo, comenzó a hundirse. Porque aquello que domina tu mirada terminará dominando tu corazón, tu espíritu, tu fe, tus fuerzas. No hay que dejarnos engañar por lo que vemos, hermanos. Somos humanos y débiles. A veces las preocupaciones, el miedo es más fuerte que uno. Pero tenemos que recordar que tenemos a alguien mayor allá en los cielos. Tenemos a un sumo sacerdote que dio la vida por nosotros. Tenemos a Jesucristo, Él que interviene contra todo, contra toda potestad, contra toda maldad, contra toda preocupación. Él está ahí en cada momento de tu vida. Él nunca te deja solo. Él siempre está ahí animándonos, animándote. Como podemos ver, Pedro sintió exactamente eso en aquel momento. El viento, las olas, la oscuridad comenzaron a hacerlo sentir que se estaba hundiendo. Le dio miedo, hermanos. Y quizás alguien aquí entiende perfectamente esa sensación, esa oscuridad. Seguir adelante por fuera, pero sentir por dentro que ya no tienes las mismas fuerzas de antes. Pero hay algo hermoso en el apóstol Pedro. Aunque comenzó a hundirse, todavía sabía hacia quién correr. Y lo hermoso de Pedro es que aún en medio de su desesperación, supo hacia dónde ir. En vez de soltarse completamente, clamó a Jesús. Porque hay momentos donde la persona ya no tiene palabras bonitas, ya no sabe cómo orar, y lo único que puede salir del corazón es un clamor sincero diciendo: Señor, ayúdame, porque siento que ya no puedo más. Y muchas veces esos son los momentos más reales delante de Dios, cuando pasamos por problemas. Ahí en tus lágrimas, Dios no deja que ninguna de tus lágrimas se vayan sin hacer un cambio en tu vida. Hay personas que aman a Dios, pero estamos agotados. Hemos pasado por muchas cosas. Han peleado tantas batallas en silencio y han cargado tanto emocionalmente que poco a poco su paz se debilita. Pero no dejemos que eso nos consuma. En vez, levantarse con más fuerza, orar más fuerte, clamar más fuerte, cantarle más fuerte a Dios y no dejarnos que nosotros mismos o el enemigo nos engañen. Pedirle al Señor con fuerzas: Señor, yo sé que tengo problemas, yo sé que me estoy hundiendo, pero yo sé que tú me salvas. Yo sé que tú vas a estar ahí y contigo no hay nada imposible, Señor. Ahí es donde tenemos que ser más fuertes, demostrar que somos sus hijos. La Biblia dice: al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él. Jesús no dejó que Pedro se ahogara. Y eso vine a decirles hoy a todos ustedes, hermanos. Cristo no te va a dejar hundirte si vuelves a Él, si vuelves a clamar. Quizás tu familia, la gente en el trabajo, no entienden tu batalla. Quizás nadie sabe cuántas noches has llorado. Quizás nadie sabe el miedo que has peleado en silencio. Pero el Señor Jesucristo, Él sí lo sabe. Y aún así Jesús sigue acercándose al cansado, al que siente miedo, al que siente que ya no puede más. Porque Cristo no abandona a las personas en medio de la tormenta. Y aunque alguien piense que llegó demasiado lejos o que ya se hundió demasiado, mientras Jesús siga cerca en sus vidas, todavía hay esperanza para levantarse otra vez.
Hay algo que también me impacta mucho de esta historia. La Biblia dice que era de noche. Y las noches espirituales son peligrosas, porque hay temporadas donde la persona comienza a sentirse sola, confundida y cansada. Son momentos donde uno empieza a preguntarse cosas que antes uno no se preguntaba. Como por ejemplo, ¿por qué me siento así? ¿Por qué me cuesta tanto tener paz? ¿Por qué siento que estoy peleando tanto en mi mente? Y una de las cosas que más hace el enemigo en esos momentos es hacerle creer a la persona que Dios se olvidó de ella. Pero mientras los discípulos estaban peleando contra el viento, Jesús ya venía caminando hacia ellos, aunque ellos todavía no podían verlo. Y eso es importante entenderlo, hermanos. Ellos tuvieron miedo. Ellos pensaron lo que estaba enfrente era un fantasma. Pero debemos reconocer que Dios está trabajando aún en temporadas donde nosotros sentimos silencio. Hay personas que piensan, Dios ya no está conmigo. Pero eso no es verdad, hermanos y hermanas. No importa qué tanto tú te sientas por debajo, qué tanto tú sientas que hayas hecho el mal, mientras que honestamente tú te arrodilles, le ores al Señor, Él no te va a dejar caer. A veces el viento es muy fuerte que la persona, que nosotros mismos dejamos de percibir la presencia de Dios como antes. Y honestamente, creo que muchos creyentes pasan por momentos así. Momentos donde oran y sienten que las palabras no salen igual. Momentos donde leen la Biblia pero están cansados mentalmente. Momentos donde vienen a la iglesia pero por dentro están vacíos. Pero Pedro también sintió miedo. Porque el miedo no significa automáticamente faltar del amor hacia Dios. El problema no es sentir miedo, hermanos. El problema es cuando el miedo empieza a dirigir tu vida. Y eso le pasa a muchos. Muchos tenemos miedo al futuro, miedo a fallar, miedo a quedarnos solos, miedo a lo que pueda pasar mañana. Y mientras más espacio ocupa el miedo, más difícil se vuelve escuchar la voz de Dios. Pero aún así, Jesús seguía cerca de Pedro. Y eso es hermoso, hermano. Eso es lo que a mí me encanta de esta historia. Que Jesús aún responde al clamor sincero. Todavía levanta personas quebradas. Todavía restaura corazones cansados. Todavía fortalece personas que sienten que ya no pueden seguir. Pero Dios no está buscando actuaciones. Dios está buscando sinceridad. Porque hay oraciones que nacen más del dolor que el de las palabras. Y hay a veces el clamor más poderoso no es el más largo, es el más sincero. Como decir, Señor, ayúdame. Mientras meditaba en esta historia pensaba en algo. De que Jesús siempre se va a mostrar en nuestros momentos más oscuros. Porque Él no quiere que nos hundamos solos. Él quiere que tengamos fe. Que a pesar que caminemos por las aguas, a pesar que caminemos por el lugar más oscuro, Él nos dice que no perdamos la fe. Pedro tuvo una noche muy difícil, no solamente él, todos los discípulos. Pero esa noche
no definió el destino de Pedro. Porque el mismo Pedro que se hundió, después predicó lleno del Espíritu Santo. El mismo Pedro que tuvo miedo, después se levantó con poder. Y eso significa que una temporada de debilidad no significa que Dios terminó contigo. Pero hoy Jesús nos vuelve a decir, mírame otra vez. No mires tanto al viento, no mires tanto al miedo, no mires tanto a la tormenta. Que vuelvas a mirarlo a Él, que vuelvas a mirar a Cristo. Porque mientras tus ojos estén puestos en Él, todavía podrás caminar sobre aquello que te quiere destruir. Hermanos, si esta noche sientes que te has estado hundiendo por dentro, este es el momento para volver a clamar. No necesitas aparentar ser fuerte, no necesitas esconder tu cansancio, no necesitas fingir que todo está bien. Pedro no fingió, él gritó, Señor, ayúdame. Y hay personas aquí que necesitan volver a decir esas palabras. Porque cuando ese clamor sale del corazón, Jesús todavía extiende la mano. Porque muchas veces uno comienza a hundirse lentamente cuando empieza a llenarse demasiado de las cosas de este mundo. La mente se llena de preocupaciones, el corazón, el espíritu se distrae y sin darse cuenta uno empieza a mirar más lo terrenal que lo eterno. Por eso, como dijo el apóstol Juan, y él escribió algo muy poderoso en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Dice así, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Y este es un mensaje que mi esposa quería darles, pero ella en estos momentos tiene dolor de espalda y no puede predicarlo, y lo estoy diciendo yo. Este mensaje viene de ella, que Dios le puso en su corazón y espíritu. Lo que les acabo de leer no significa solamente pecados visibles. También habla de un corazón que poco a poco comienza a desconectarse de Dios. Porque hay personas que todavía vienen a la iglesia, pero su mente vive consumida por el afán, el estrés, el dinero, las redes sociales, la ansiedad, las preocupaciones y las distracciones. Y mientras más se llena el corazón de ruido, menos espacio queda para escuchar la voz de Dios. Pedro comenzó a hundirse cuando dejó de enfocarse en Cristo y comenzó a enfocarse demasiado en lo que estaba alrededor. Y el enemigo sabe que si logra distraer tu mirada, poco a poco comenzará a debilitar tu fe. Por eso hoy Dios está llamando otra vez a personas cansadas, personas que están lejos de Él, personas que necesitan volver a mirar a Cristo, volver a buscar su presencia, volver a orar, volver a depender de Él. Porque nadie puede caminar sobre las aguas mirando constantemente el viento. Llega un momento donde uno tiene que decir qué voz quieres escuchar, tus preocupaciones o quieres escucharlo a Cristo, a Dios, la voz del miedo o la voz de tu Salvador, la voz de la ansiedad o la del Espíritu Santo. Y quizás hoy hay personas que necesitan volver a levantar sus ojos al cielo y decir, Señor, ya me cansé de mirar tanto a las tormentas, al viento. Quiero volver a mirarte a ti. Buenos hermanos, otra vez. Quiero pedirle disculpas porque algo pasó con la tablet y se apagó. Voy a continuar con el mensaje que mi esposa escribió para este momento.
Y el mensaje comienza de esta manera. Iglesia, tenemos que despertar, porque hoy mucha gente tiene tiempo para todo, menos para Dios. No quieren congregarse, no quieren buscar la presencia de Cristo, no quieren orar ni leer la Biblia, pero sí tienen tiempo para fiestas, paseos y para todo lo que alimenta más la carne que el espíritu. Y no estamos diciendo que sea malo salir o compartir con la familia. Claro que hay tiempo para descansar y disfrutar momentos, pero también hay que ser sabios espiritualmente y entender los tiempos que estamos viviendo. Porque todo lo que la Biblia profetizó está pasando delante de nuestros ojos. Las guerras, la violencia, la maldad, el miedo y la confusión siguen creciendo en el mundo. Y eso nos recuerda que esta tierra no permanecerá para siempre y que Cristo viene pronto. Por eso uno tiene que preguntarse sinceramente y seriamente: si hoy fuera mi último día, ¿estoy preparado para encontrarme con Jesús? Porque ya llegará el momento donde todos estaremos cara a cara delante de Dios. Y ese día no va a importar cuánto dinero tuvimos, cuántos planes hicimos o cuántos eventos organizamos. Lo único que verdaderamente importará será que si conocimos de verdad a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque mucha gente conoce el nombre de Jesús, pero no conoce su presencia. Conocen una imagen, conocen una religión, pero nunca tomaron tiempo para caminar realmente con Él. Y cómo alguien puede decir que ama a Cristo si nunca busca pasar tiempo con Él? ¿Cómo alguien puede esperar entrar a su reino eternamente si nunca quiso vivir cerca de Él aquí en la tierra? Y quizás ese día el Señor te pregunte: ¿quién eres? Y muchos dirán: Señor, yo sabía quién eras tú. Pero conocer de Jesús no es lo mismo que conocerlo verdaderamente. Por eso la historia del rico y Lázaro es tan fuerte, porque uno vivió solamente para esta vida, para lo material y para sí mismo. Pero cuando todo terminó, entendió demasiado tarde que el espíritu vale más que cualquier cosa en este mundo. Y eso es lo que Dios quiere hablarnos hoy. Este no es tiempo para dormir espiritualmente, hermanos y hermanas. Este no es tiempo para amar más al mundo que la presencia de Dios. Este es tiempo de volver a Cristo sinceramente, de buscarlo de verdad y de prepararnos espiritualmente. Porque todo lo que fue profetizado está pasando enfrente de nosotros. Porque muchas personas piensan que solamente en esta vida, pero solamente piensan en este momento, en esta vida, y nunca se detienen a pensar en la eternidad con el Señor. Como sabemos en la historia del rico y Lázaro, el rico tenía dinero, comodidad y podía hacer todo lo que quería, pero nunca entendió que el espíritu vale más que cualquier cosa material. Lo santo. Vivió para sí mismo, para esta tierra y para los placeres de este mundo. Pero llegó el día donde todo terminó y se dio cuenta demasiado tarde que sin Dios no tenía nada realmente. Y lo más triste es que después quiso advertir a su familia. Quiso que su familia supiera la verdad para que no terminaran igual que él. Porque cuando una persona entiende la realidad de la eternidad con el Señor, entiende también el valor de ser santo. Y eso también nos tiene que ayudar a despertar, hermanos y hermanas.
despertar no solamente a nosotros, pero también a los que amamos. Porque hay mucha gente que conocemos, gente que amamos, familiares, amigos y personas cercanas que necesitan escuchar de Cristo. Y muchas veces por comodidad, por miedo o porque no queremos incomodar a nadie, preferimos quedarnos callados. Pero iglesia, hermanos y hermanas, nosotros no podemos callar la verdad. No podemos tener miedo de hablar de Jesús en tiempo donde tanta gente se está perdiendo espiritualmente. Porque daría tristeza llegar delante de Dios y saber que personas cercanas nunca escucharon una palabra porque nosotros tuvimos miedo, vergüenza o simplemente nos acomodamos espiritualmente. Jesús no nos llamó solamente a venir a la iglesia, también nos llamó a ir y anunciar el evangelio, a hablar de la salvación, a hablar del arrepentimiento, a hablar de la vida eterna con el Señor. Porque mientras el mundo sigue distraído, viviendo solamente para lo temporal, hay almas que necesitan escuchar que todavía hay esperanza en Cristo, que todavía hay esperanza con el Señor, con Dios. Y quizás algunas personas se molesten cuando uno habla así, pero el verdadero amor también advierte. El verdadero amor no solamente abraza, también dice la verdad cuando alguien está caminando hacia su propia destrucción espiritual. Por eso, este no es tiempo para vivir dormidos espiritualmente, ni para escondernos. Este es tiempo de buscar más a Dios, de acercarnos más a Cristo y también de hablarles a otros de Él mientras todavía hay tiempo. Porque un día todos estaremos delante de Dios y en ese momento ya no habrá excusas ni tiempo para regresar atrás. Por eso hoy, más que nunca, necesitamos vivir preparados y ayudar también a otros a acercarse a Jesús. Con esto, hermanos, me gustaría terminar con una oración. Señor Jesús, gracias porque aun cuando nosotros sentimos que nos hundimos, tú permaneces cerca. Gracias porque no nos abandonas en medio de la tormenta. Gracias porque todavía extiendes tu mano hacia los cansados, hacia los débiles y hacia los que sienten que ya no pueden más. Hoy te pedimos que vuelvas a traer paz a los corazones. Levanta al que está agotado, fortalece al que ha perdido fuerzas, rompe toda ansiedad, todo miedo y toda opresión en la mente en tu nombre, Jesús. Y ayúdanos a volver a poner nuestros ojos en ti. Quita toda distracción, quita todo lo que nos está alejando de tu presencia y vuelve a encender hambre por buscarte. Que no nos perdamos mirando tanto el viento, que no nos distraigamos con las cosas de este mundo. Queremos mirarte a ti, queremos depender de ti, queremos caminar contigo. Y así alguien esta noche llegó sintiéndose hundido. Levántalo una vez más. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos y hermanas, por este momento otra vez. No perdamos la fe. Hay que ir y expandir el evangelio, expandir el reino de Dios, más que todo en los momentos difíciles. Avisarles a nuestras familias, a compañeros, amigos. No nos dejemos engañar por la sociedad, por el enemigo, porque el tiempo se acerca. Una de las excusas o una de las mentiras más grandes del enemigo es de que aún tenemos tiempo. Y eso es mentira, hermanos y hermanas. No nos dejemos engañar por él, porque si no, en los momentos finales nos iremos con él, donde él tiene que estar, que es en el infierno. Y nosotros no queremos estar con el enemigo, con Satanás. Queremos estar salvos,
en la presencia del Señor, alabarlo, honrarlo, amarlo, acariciarlo, estar con las personas que amamos. Y así, hermanos, me despido esta noche. Los veo el otro sábado. Que Dios los bendiga. Oren por nosotros. Oren por mi esposa, por su dolor de espalda. Oren por mí, que pueda seguir predicando los sábados. Y nosotros también vamos a orar por ustedes. Dios los bendiga.